Consciencia y autoconsciencia. La cualidad humana que normalmente llamamos consciencia es el fruto de las experiencias a lo largo de infinidad de renacimientos de la vida en la forma y a su vez es la base de la que se forma lo que normalmente llamamos conciencia como alma o yo superior. Podríamos definir a la consciencia como personal o relativa, puesto que es la consciencia la que funcionamos desde que nos despertamos cada día hasta que nos acostamos, estando esta relacionada más que nada con el cuerpo de deseos o con lo emocional. La conciencia es fruto de la quinta esencia que extraemos de las experiencias de cada vida, y está relacionada más bien con el aspecto intelectual o mental. Naturalmente que antes de obtener la consciencia de este mundo teníamos una consciencia subjetiva similar a la del reino animal desarrollado y también a la que tenemos mientras dormimos. No obstante, analizando todo esto más profundamente, nos podemos dar cuenta de que caben más divisiones. La consciencia es el medio por el que nos damos cuenta de que somos, de dónde estamos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Lo que significa que siempre sea así dependiendo del uso que hagamos de la mente. Veamos cuántas clases de consciencia podemos tener como humanos. Yo diría en principio que son dos. La primera, la de inconsciencia o de sueño producido por la salida del alma del cuerpo físico, quedando éste solo habitado por la vida, pero no por las emociones ni por la mente. Y segunda, la de vigilia o relativa, que es cuando el alma o yo superior penetra, está dentro de sus cuerpos, penetra con sus cuerpos emocional y mental en el cuerpo físico, conectándose entonces al cerebro, donde recibe las percepciones de los sentidos. O sea, la primera es el estado de inconsciencia que decimos normalmente y la segunda es el estado de vigilia, que es la conciencia con la que funcionamos durante el día. Estos son dos principales estados de consciencia en los que vivimos. Sin embargo, dentro de estos podemos hacer varias diferenciaciones, como por ejemplo son A. La imaginación, en la cual perdemos momentáneamente la consciencia relativa del presente para viajar mentalmente al pasado o al futuro. B. La memoria, basada en hechos conscientes del yo, variando ésta según el grado de consciencia del hecho que más o menos se recuerde. Y B. La autoconsciencia, que representa los momentos en que somos autoconscientes de nosotros mismos como autores, pensadores u observadores de lo que hacemos, sentimos o pensamos. En el estado de consciencia de dormido, que es algo así como cuando no somos autoconscientes de nuestras expresiones, en ese estado de consciencia de dormido, no tenemos voluntad de acción, puesto que está basado en imágenes subjetivas y en sensaciones o experiencias de determinados momentos, tanto dentro como fuera del cuerpo, estén o no relacionados con la memoria. En el estado de consciencia de vigilia o relativa, sí tenemos activada la voluntad que está unida al alma, al yo superior. Tenemos activada la voluntad, pero suele ser usada para beneficio propio de la personalidad o yo inferior, o sea, desde el punto de vista del egoísmo personal.
para su supervivencia o intereses propios y poco, por lo general, para el desarrollo de la autoconsciencia o yo superior. Para desarrollar la autoconsciencia debe haber voluntad para recordarse uno mismo como un yo superior separado de la mente. Ese es el papel del observador de sus vehículos. El observador es el yo superior, el ego. Y cuando somos autoconscientes nos ponemos en ese papel y observamos cómo piensa nuestra mente. No somos nuestra mente. Si preguntamos a alguien que está escribiendo en el ordenador que si es consciente de lo que escribe, dirá que sí, porque se identifica con el hecho de escribir. Sin embargo, desde el punto de vista de la autoconsciencia, casi podríamos asegurar que no, porque saber que se está escribiendo no significa que sea consciente de cómo lo hace, pulsación por pulsación, o incluso qué escribe. Un estado de consciencia es, por ejemplo, que yo, Francisco Nieto, escribiendo, o sea, ser consciente de que escribo, y otro es el yo siendo consciente de que Francisco Nieto está escribiendo y cómo escribe pulsando cada una de las letras. Eso sería ser consciente de cada pulsación incluso. No saber simplemente o ser consciente simplemente de que yo estoy escribiendo. Por lo general, cuando actuamos según nuestros deseos, gustos y forma de pensar, nos identificamos como el yo personal. Y cuando nos dominan los deseos, sentimientos y pensamientos negativos, decimos que son una especie de yoes que debemos dominar y que poco tienen que ver con nosotros. Sin embargo, ni en un caso ni en otro nos damos cuenta de que estamos equivocados, porque sólo cuando nos ponemos a observarnos, cómo sentimos y pensamos, por ejemplo, pues entonces es cuando podemos estar en la consciencia de ese yo superior o alma, recordándonos a nosotros mismos como ser, lo que significa que podemos utilizar la mente a voluntad, de una forma voluntaria y consciente. Mi yo es la esencia que nació cuando nació mi cuerpo físico, y salvo los muy desarrollados, poco trabajo se puede hacer directamente sobre ella. Por el contrario, Francisco Nieto es todo aquello que rodea a esa esencia o verdadero yo, o sea, la educación que he recibido, las enseñanzas, mis deseos, pensamientos, experiencias, etc. Es lo que creo ser yo por medio de lo conocido gracias al cerebro y a los sentidos físicos. Ese es el yo personal, Francisco Nieto, la personalidad. Pero solo cuando Francisco Nieto ponga atención a sus deseos y a sus emociones y a lo que piensa y cómo piensa su mente, podrá traer a la manifestación al yo superior en el sentido de autoconciencia y como observador y pensador. Los hábitos y respuestas mecánicas, las limitaciones que vamos haciendo desde que nacemos, los vicios y costumbres, el poco uso del discernimiento y todo lo que hacemos sin aplicar la atención plenamente sobre nosotros es lo que impide que se desarrolle la verdadera consciencia o autoconsciencia. Está claro pues que la personalidad, lo que creemos ser, es una falsedad que impide que se desarrolle la autoconsciencia.
Esa personalidad, lo que creemos ser, es el medio para llegar al verdadero yo superior, al verdadero ser, al verdadero ego y a la autoconsciencia. Mientras somos personalidad, cometemos cientos de errores todos los días. Pensamiento, palabras, expresiones, instintos. Cuando tengamos la plena autoconsciencia, o sea, que seamos totalmente conscientes de todas nuestras expresiones y lo hagamos de una forma voluntaria, no habrá espacio para los errores. Seremos algo así como el propio yo superior, actuando de una manera totalmente consciente aquí, a través de la personalidad. A lo largo de su evolución y en determinada vida, todo ser humano comenzará a sentir en algún momento la presencia de algo, sean ideales elevados, interés por la vida superior, etc., algo que nace y se desarrolla en él. Es precisamente a partir de ese nuevo sentir cuando se experimenta la separación de la personalidad de la naciente autoconsciencia. Eso lo llaman algunos despertar a la vida superior. Y a partir de ahí se comienza a interesar uno por el propio desarrollo espiritual, moral, intelectual, y a trabajar de una forma interna, sobre todo por medio de la meditación, el discernimiento, la oración. Suele coincidir en esta etapa o vida que a la vez que nace la autoconsciencia, se conecta con alguna escuela, esotérica, oculta o similar. Escuela que facilite el conocimiento para discernir y comprender que no es dicha falsa personalidad y comience, por tanto, un desarrollo acelerado de la espiritualidad y de la conciencia. Ese es el caso de los que en esta vida estamos integrados en alguna escuela, por ejemplo, la Fraternidad Rosacruz Heindel, o los que llevan a la práctica enseñanzas como esta, cuyo origen puede estar en grandes maestros u otros filósofos o intelectuales del pasado y del presente que están intentando llevar a la humanidad hacia un nuevo estado de conciencia. Cuanto más se llevan a la práctica estas nuevas enseñanzas, más se va dominando y anulando a la personalidad que reina en nosotros como si fuera el verdadero yo. A su vez, más conscientes somos de nuestras debilidades, de nuestros defectos, de nuestro egoísmo y del apego que tenemos, etc. Pero esto no significa que ya esté floreciendo el alma. Más bien podríamos dejarlo como que estamos contactando con su delegado, el cual se hará más poderoso, a ratos, según nos demos cuenta de que nos dominan los malos deseos y las emociones negativas y de que la mente actúa por sí misma. Cada vez que nos damos cuenta de nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras respuestas instintivas o automáticas, nuestras pasiones, nos damos cuenta del mal que hace todo eso y por lo tanto del mal que hacemos, es un pasito más que nos vamos acercando hacia ese yo superior o esa autoconsciencia de nosotros mismos, puesto que de lo que se trata es de conocernos a nosotros mismos, y para conocernos a nosotros mismos como personalidad, que es como normalmente actuamos en cada momento de nuestra vida, sin analizarnos y sin observarnos apenas nada, pues para eso precisamente tenemos que comenzar por esa observación de nosotros mismos, esa situación en el nivel del verdadero yo. Un ejemplo, la persona que hace algo malo y no le da importancia y hace otra cosa peor y tampoco le da importancia, pero un día la respuesta por parte de la ley
hacia esas cosas que ha estado haciendo, la ley le castiga fuertemente con la cárcel, con cualquier otra cosa similar, y entonces el mismo dolor, el mismo sufrimiento hace que él se analice, que él piense, que él utilice su discernimiento. Y entonces es cuando se da cuenta de toda una serie de cosas que ha hecho, es cuando ve esa parte mala. En ese momento, cuando él se reconoce como el autor y a través del discernimiento descubre todas esas cosas y el por qué le ha traído ese mal, está situándose en el yo más elevado, utilizando su mente para discernir. Sin embargo, antes no se daba cuenta o no quería darse cuenta. Pero no nos confundamos. El hecho de que aborrezcamos algunos deseos y emociones no significa que hayamos eliminado a la personalidad, puesto que esta personalidad falsa también está compuesta por otros deseos, sentimientos y emociones positivas que nada tienen que ver con el yo superior. Es necesario que la personalidad se centre en lo positivo como primer paso, gracias a la autoobservación y al discernimiento sobre lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto, y lo verdadero y lo falso. Una vez conseguido esto, deberá analizar su comportamiento y en base a qué sentimientos, deseos o emociones actúa. Por último, deberá observar a su mente para ver cómo responde ante las impresiones y ante las sensaciones que le llegan, y cómo y qué piensa respecto a su aspecto interno. Es entonces cuando podríamos decir que estamos alimentando al yo superior a la vez que vamos anulando a la personalidad. En esta etapa, la esencia o ego no entra en juego aún plenamente, sino que anda en lucha con la personalidad. La base del desarrollo de la conciencia son las experiencias conscientes, y éstas existen para nosotros gracias a que tenemos sentidos y gracias a la memoria, pero ¿tendríamos el mismo desarrollo si no tuviéramos la memoria y solo nos valiéramos del momento de la experiencia? La mayoría de las personas perderían gran parte del desarrollo, puesto que no son conscientes, no practican la observación consciente sobre sí mismo. No son conscientes de lo que sienten, hacen y sobre todo piensan. Somos lo que somos y actuamos como actuamos gracias principalmente a la memoria. Y esta es lo que es gracias a las impresiones que hemos percibido y guardado desde que nacemos. Si no fuera por la memoria, no podríamos especular, calcular, comparar, ni nada de lo que normalmente hacemos. El hombre piensa y actúa según lo conocido y rara vez piensa algo original. Piensa según las asociaciones de la mente y responde según lo guardado en la memoria de otras ocasiones pasadas. Pero lo mismo que la memoria se forma con los hechos donde hemos sido más o menos conscientes, de ahí que recordemos pocas cosas de la infancia, el verdadero yo o ego se desarrolla según el hombre se esfuerce por ser autoconsciente, asumiendo así el papel de observador de sus cuerpos. Es más, la quinta esencia de las experiencias de la vida y todo el proceso post-mortem está íntimamente relacionado con el hecho de ser o no ser autoconscientes de lo que hacemos. Cuando normalmente decimos «me apetece esto» o «voy a trabajar» o cualquier otra frase similar,
por lo general no somos autoconscientes, como cuando, por ejemplo, observamos cómo trabajan nuestras manos, teniendo la mente voluntaria y conscientemente concentrada sobre ellas, sobre ese hecho. Ese estar plenamente atento a lo que hacen nuestras manos, nuestros dedos, no es lo mismo que cuando decimos así tranquilamente voy a comer algo. Ni tampoco estamos en el mismo grado de consciencia cuando pensamos normalmente que somos conscientes que cuando respondemos a la pregunta ¿eres consciente? Podemos decir fríamente soy consciente y no estamos sintiendo eso como el verdadero yo. Sin embargo, si nos preguntan eso mismo, tenemos que centrarnos, tenemos que interiorizarnos y decir sí, puesto que la pregunta nos obliga a autoanalizarnos y a responder conscientemente. Si metiéramos en un mismo saco nuestros deseos, nuestra forma de pensar, los sentimientos y emociones, los vicios, las costumbres, etc., ¿qué nos quedaría como individuos separados de la personalidad? Nos quedarían los hechos guardados conscientemente en la memoria y, por tanto, muy poca autoconsciencia. Esta individualidad representa al ego o alma. Sin embargo, en la vida real, nos identificamos tanto con ese saco que creemos ser él y no nos damos cuenta de que cuanto más analizamos al mismo como algo separado, más nos recordamos a nosotros mismos y nos hacemos conscientes de que somos un yo superior a todos esos yoes que están metidos en ese saco. A primera vista, pues, está claro que según vayamos eliminando todos esos aspectos de la personalidad, iremos obteniendo poder sobre nuestros cuerpos físicos, emocional y mental, y actuaremos en consciencia, lo que significa que la vida será más fructífera después de la muerte y que el yo creará un mejor destino para la próxima vida. Ser autoconsciente de todo lo que hacemos, decimos, de todas nuestras expresiones, facilita el hecho de llevarnos la película de nuestra vida después de la muerte. Es tan importante como el hecho de que mientras ya muertos, mientras estamos visualizando esa película, estemos atentos a ella. Cuanto más conscientes aquí y más atentos mientras recopilamos la película, mejor grabación se hace de esa película y por tanto mayor provecho podemos obtener de ella. La personalidad falsa no existe en realidad como un yo, sino que es lo contrario. Una acumulación de hechos y aspectos con los cuales nos hemos identificado por el simple hecho de haber actuado inconscientemente o por hábitos, instintiva y automáticamente, según lo experimentado en todos los sentidos. Así es que dicha personalidad existe gracias a las experiencias de nuestros cuerpos y pocas como respuestas voluntarias y conscientes como observadores. Por consiguiente, si queremos ir anulándola progresivamente, debemos observarla, conocerla, no confiar en ella y utilizarla como lo que verdaderamente somos, un ser autoconsciente que utiliza esos vehículos, esos cuerpos de expresión. Por ejemplo, ante un hecho cualquiera que nos ocurra, o ante cualquier acción o respuesta que queramos dar, normalmente es la personalidad quien se expresa, para bien o para mal. De ahí tantos errores, tantas complicaciones, discusiones y problemas y tantos malos hábitos
y comportamiento entre nosotros. Sin embargo, si antes de actuar, responder o decidir observamos al cuerpo emocional o a la mente para ver qué intenta hacer o cómo actúa o piensa, estaríamos facilitando la manifestación del yo superior, puesto que ya el hecho de observar estamos asumiendo el papel del yo superior y entonces podremos actuar con voluntad propia y no permitir que surja una respuesta automática o instintiva o una reacción violenta. A la vez, si recordamos cada vez más cómo hemos actuado como personalidad o yoes falsos, que es lo que normalmente hacemos, si recordáramos cada vez más cómo hemos actuado en el pasado, estaríamos desarrollando la autoobservación y tendríamos más fácil el poder de expresarnos con voluntad y consciencia. No cabe la menor duda de que algunos aspectos de la personalidad, como fruto del pasado, son útiles. Por ejemplo, la buena intención, la generosidad, la simpatía, etc. Pero con la práctica de la autoobservación y de recordarnos a nosotros mismos se potenciaría más el poder del alma. Es decir, podemos ser simpáticos como personalidad o podemos ser generosos por hábito. Pero cuando se actúa como yo superior, siendo autoconscientes, la simpatía o la generosidad se potencian y pueden ir unidas al amor, a la fraternidad o a la compasión como acto voluntario y conscientes, lo que se expresaría incluso a través del aura. En uno de mis voluntariados, cuando servimos un plato de comida a la gente necesitada, gente pobre e indigentes, no es lo mismo servir un plato y otro de forma automática o fría que servir el plato con el sentimiento de amor o de fraternidad o de compasión. Porque cuando lo hacemos con un sentimiento de amor o de fraternidad o de compasión, lo estamos haciendo de una forma consciente y voluntaria. Está actuando el yo directamente, estamos en la posición del yo superior. Mientras que si lo hacemos fríamente, sin ni siquiera pensar en esa persona, esa es la personalidad. Las personas que normalmente definimos como malas pueden aumentar su maldad si siguen actuando como personalidad malas. Pero si esas personas comenzaran a practicar la observación de sí mismas, o sea, sus deseos, sentimientos, emociones y pensamientos, y pusieran buena voluntad en recordarse a sí mismo, o sea, ser conscientes, recordarse a sí mismo como conciencias, no tardarían tanto en transformar muchos de esos aspectos malévolos. Es cierto que esos cambios pueden tardar mucho o poco tiempo en producirse, puesto que aquí entra en juego la evolución alcanzada por la propia alma. Pero aún así, se conseguirían cambios importantes, puesto que la voluntad es una expresión de dicha alma. Y con esto vamos a dejar en pausa como una primera parte.